Mensajes positivos. Concluimos hoy en la primera lectura de la misa la carta a los romanos. Esta hermosa carta que tiene que ser un referente para nosotros, para poder conocer más nuestra religión, sobre todo la acción de la gracia, la acción del Espíritu Santo. Cosas fabulosas tiene esta carta. Termina la carta, la lectura de la misa en el capítulo 16, nos pone lo siguiente. Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Les saluda Gallo, que me hospeda a mí y en esta comunidad. Les saludan Erastro, el ministerio de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Amén. Pero fíjense qué hermosa oración final. Aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del signo eterno de Dios, se ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. La carta a los romanos, repito, es un referente que nosotros tenemos que saber tener en cuenta para profundizar más en nuestra fe. Vamos a darle una leidita muy rapidita, así nada más. Como empezamos esta carta, vamos a terminar dándole otra pasadita, así nada más. Así, abuelo de pájaro, dicen, para ver un poquito lo que tiene esa carta, por lo que vale la pena leerla y releerla. Empieza con un saludo muy bonito. Los saludos de San Pablo en sus cartas son muy hermosos. Fíjense qué bonito saludo. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refieren a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos por una obra de poder. De él, Cristo Jesús nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión, para que en todas las naciones sea recibida la fe para la gloria de su nombre. A esos pueblos pertenecen ustedes los elegidos de Cristo Jesús que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que Dios nuestro Padre, que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz. Luego expresa que hace mucho tiempo quería visitarlos y le dice todo eso, ¿no? Y finalmente empieza ya la parte doctrinal, el mismo capítulo 1 a partir del versículo 13, y empieza hablando de la amenaza del juicio de Dios que existe para el mundo, tanto judío como gentil. Pues habla así con mucha fuerza sobre el mundo gentil que tenía tanto el aspecto de la sexualidad tan fuerte, un mundo muy sexualizado, y pues San Pablo aquí les hace ver ese aspecto. Luego viene el mundo judío, en el capítulo 2 dice que los judíos también deben de temer ese juicio de Dios. Y empieza a hablar cómo cada uno va a ser juzgado por su conciencia. O sea, hay unos que tienen la ley, pues van a ser juzgados conforme a la ley. Los que no la tienen, pues van a ser juzgados sobre la manera como entienden las cosas. Todos buscamos el bien de alguna manera. Y en la manera que buscamos el bien, vamos a ser juzgados por Dios. Capítulo 3 pregunta, ¿cuál es la ventaja entonces de ser judío? Y empieza a enumerar todas las cosas buenas que tiene ser judío, pero sin embargo, ahora el camino es la fe, no es la ley. Y empieza a hablar de que Abraham es padre de los creyentes. Abraham fue llamado cuando no estaba circuncidado. Al rato se circuncidó como un signo de alianza, pero fue llamado desde el momento que no es circuncidado. Por tanto, es padre también de los que no estamos circuncidados y sin embargo tenemos la fe en Dios. Es el padre de los creyentes. Y en el capítulo 5 nos habla de que estamos en paz con Dios a través de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús. Y compara la obra de Adán con la obra de Cristo. Cómo Adán tiró y cómo Cristo levantó. Cómo lo que se perdió por Adán ahora se recupera ampliamente por Cristo. Lo que el hombre carnal destruyó, el hombre espiritual lo levanta. Y el capítulo 6 es hermoso, que nos habla de ese pasar de la muerte a la vida a través del bautismo. Cómo por hacer el mal fuimos esclavos del pecado.
y ahora tenemos que ser esclavos del bien. Nosotros queremos ser buenos así, así. No, no, hay que comprometerse a este grado. Usa esa palabra muy fuerte de San Pablo, ser esclavos del bien para poder verdaderamente hacer el bien, tenemos que comprometernos con él. ¿Cómo tenemos que morir al pecado y renacer a la gracia de Dios? ¿Cómo tenemos que dejar atrás el mundo de pecado para poder verdaderamente participar en la vida eterna? A veces, repito, nosotros queremos hacer las cosas muy por encimita. No, hay que sabernos comprometer, dice San Pablo. San Pablo dice que el salario del pecado va a ser siempre la muerte y que el salario de Dios es la vida eterna. En el capítulo 7 nos dice que la religión judía ya no obliga a los cristianos. Un objeto importante de esta carta es precisamente establecer bien la relación entre los judíos y los cristianos. Y saber que el cristianismo es algo diferente. El mundo cristiano nació del mundo judío. En un momento todos los cristianos eran judíos. Jesús, la Virgen, los primeros discípulos, los apóstoles. Pero sin embargo el mensaje era más amplio. Hacer que todas las naciones participen de esta salvación implicaba hacer algo más grande que lo que el mundo judío podía hacer. Y en ese capítulo 7 expresa la triste cuestión de que conoce la ley pero no conoce a Cristo. Y dice, veo el bien y me emociono, pero tengo una ley de la carne que me obliga a pecar, que me hace caer en el pecado. Veo el bien y quiero hacer el bien, pero hago el mal. Y entonces, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pues solamente Cristo Jesús, a través de su gracia. Y en el capítulo 8 empieza a hablarnos de esta gracia de Cristo Jesús, que se manifiesta a través de la vida del Espíritu. El Espíritu, hermanos, es el que le da sentido a nuestro vivir cristiano. Es el que le da fuerza, el que le da luz, el que le da la potencia para poder hacer las cosas, porque el Espíritu está en nosotros. Nuestra oración es oración porque el Espíritu ora en nosotros. Y es el Espíritu el que nos hace gozar el ser hijos de Dios. Entonces, es algo maravilloso lo que nos expresa San Pablo en el capítulo 8 sobre lo que es la vida del Espíritu. Y como dice también que todo el universo entero espera esa redención a través del Espíritu para que todos podamos participar de la gloria de Dios. Y pregunta, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Nadie podrá apartarnos del infinito amor que Dios nos ha reservado para nosotros a través de Cristo Jesús. Del capítulo 9 al capítulo 11 se mete al vericueto de por qué los judíos no han creído y qué va a pasar con eso. Y para concluir, que Israel se salvará, que en su momento Israel entero va a aceptar la fe, dice San Pablo, es esa profecía. A partir del capítulo 12 empieza a hablarnos del aspecto moral, el aspecto de la vida, y dice que la vida cristiana tiene que centrarse en el amor. Bien bonito dice en el capítulo 12, a partir del versículo 9. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño. Y adelántense en el otro en el respeto mutuo. Sean diligentes, no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas, oren sin cesar. Muy bonito. El capítulo 13 dice que hay que obedecer a las autoridades. Claro que las autoridades nos llevan al bien en la medida que nosotros hacemos el bien. No tenemos que tener miedo a las autoridades. Claro, hay que matizar esto en las malas autoridades, ¿no? Dice que somos hijos de la luz. Ya el tiempo está cerca, ya estamos más cerca de la salvación que cuando empezamos. Ahora hay que echarle ganas para ser hijos de la luz. Capítulo 14 es una chulada en el aspecto de la vida en la conciencia. Los romanos tenían el problema que gran parte de la carne que llegaba a los mercados habían pasado por los templos paganos, habían sido consagrados a los ídolos. San Pablo dice, cómansela, no hay problema, pero respetar la conciencia del que cree que sí hay problema. Algunos pensaban que si la comían estaba haciendo un acto de idolatría. San Pablo dice que no, pero los que crean eso, respeto. Muy interesante el aspecto del respetar la conciencia del otro y de vivir conforme a la propia conciencia. Muy interesante ese aspecto. Y a partir del capítulo 15, pues San Pablo nos dice cómo tenemos que ser responsables también de los demás y habla de la colecta a los cristianos de Jerusalén. Y termina pues con saludos y recomendaciones y invitándolos a que sepan vivir la vida cristiana, movidos por el Espíritu. Y que no se preocupen por lo que digan los judíos, que tenían que ser judíos. No. Eso es algo completamente nuevo, completamente diferente. La carta a los romanos, pues, es una carta referente que deberíamos nosotros estar leyendo continuamente para entender mejor la acción del Espíritu en nosotros, la gracia, el pecado, el llamado a la conversión, la fe, muchas cosas que tenemos que sacar de leer esta carta a los romanos. Ojalá que se den ustedes tiempo para darle una buena leída. Vale la pena. Ayuda a compartir este mensaje. Ya sabes, aquí voy viendo día a día lo que la liturgia nos presenta para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Comparte ese mensaje, etiquétalo. Que ese apostolado que es mío
también sea tuyo. Tarea para el día de hoy, bueno, pues tarea para el día de hoy, abrir la Biblia y leer la carta a los romanos. Tarea para el día de hoy, dale una leída, aunque sea una leída general. Busca una cita, busca un pedacito, dedícale un momentito de tiempo a que vayas viendo esta hermosa carta a los romanos. Hay que gastarle tiempo, hay que abrir la Biblia, hay que tener hambre de Biblia para poder alcanzar la vida eterna. Ojalá que hoy hagas esa tarea abriendo la carta a los romanos y dale una leída así generosa. Un ratito gástale a tratar de entender lo que aquí Dios nos da a través de San Pablo. Tengan ustedes un fin de semana muy bonito. Mañana es domingo, queda este tiempo para ir a misa. Aquí lo preparando, ¿eh? En el espejo. Mensajes positivos.